Hola a todos, hoy vamos a ver bienes de uso a través de un caso práctico. El 1 de febrero se adquiere un local en 90.000 pesos, abonando una seña de 20.000 con un cheque del Banco Patagonia y el resto lo hipoteca, incluyendo 5.000 pesos de intereses. El 27 de febrero se adquiere una maquinaria para embotellar que se abona en efectivo por 12.000. Entonces, vamos a registrar la adquisición del inmueble. Recordemos que el bien de uso ingresa por su precio de contado, que en este caso es 90.000. Abona una seña en efectivo de 20.000 pesos, perdón, con un cheque del Banco Patagonia de 20.000 pesos, y el resto lo hipotecó. Recordemos que la hipoteca es una garantía real que queda expuesta en el título y por ello debemos llamarla a la cuenta como hipoteca. Hipoteca no inmuebles a pagar, sino que la cuenta correcta es hipotecas a pagar. Entonces, va a aumentar el activo inmuebles por 90.000, o sea, por su valor de contado. Tenemos que disminuir el activo del cheque del Banco Patagonia, que es una cuenta corriente, 20.000. Y tenemos que generar la deuda, o sea, registrar la obligación, que es la hipoteca, a pagar por, en este caso, 75.000. ¿De dónde surgen los 75.000? Primero tenemos que saber que lo que resta pagar es 90.000 menos los 20.000 que abonan con cheque. Por lo tanto, de esos 70.000 nos dice que incluye un interés de 5.000 pesos. Como ese interés aún no está perdido, por el principio de devengado, utilizamos la cuenta regularizadora, que en este caso va a regularizar a la hipoteca, es intereses negativos a devengar por 5.000 pesos en el debe. Ahora vamos a registrar la maquinaria. Dice que la maquinaria se abona en efectivo por 12.000, o sea que ese es su valor de contado. Vamos a ubicar la cuenta de maquinaria en el activo, aumentando 12.000 pesos en el debe, y en contrapartida usamos la cuenta de activo que disminuye, perdón, caja en 12.000 en el haber. Cabe aclarar que estoy haciendo las registraciones con cuentas patrimoniales y no de movimiento. Ahora fíjense que con respecto a la maquinaria, que ya hemos registrado el costo por su valor de contado, tiene acá el 1 de marzo, nos llega una nota de débito en concepto de flete de la maquinaria adquirida por un valor de 500 pesos que se abona en efectivo. Entonces, en este caso, como el flete es un gasto necesario para que nosotros podamos utilizar esa maquinaria, entonces la debemos incorporar también al costo del bien, ese gasto. Entonces, fíjense, como estoy utilizando cuentas patrimoniales, voy a usar directamente la cuenta maquinaria, activo que aumenta, por 500, y en contrapartida la cuenta caja, 500 pesos en el haber. Va a disminuir. El 6 de noviembre se adquiere una camioneta en 49.000 pesos con una prenda que incluye 7.000 pesos de interés a devengar a partir de diciembre. Luego dice que el 10 de noviembre realizamos el patentamiento por el valor de 8.000 pesos que se abona en efectivo y abonamos también en efectivo 2.000 de impuesto al automotor primera cuota. Entonces vamos a primero registrar la incorporación al activo de ese rodado, de esa camioneta, que la registramos a través de la cuenta rodados, ¿sí? Activo que aumenta. Fíjense que el precio es 49.000 en el debe. Y acá tenemos que fijarnos porque queda grabado, o sea, queda adeudado, o sea, vamos a pagar en cuotas seguramente a través de una prenda. Como lo dejamos debiendo, queda bajo una garantía real, que es la prenda, que la prenda también queda grabada, o sea, expuesta a través en el título de propiedad del rodado. Entonces, vamos a usar la cuenta de pasivo prendas a pagar,
¿sí? Y como dice que incluye 7.000 pesos de interés a devengar a partir de diciembre, fíjense que estamos en noviembre, recién ese interés se ve que vamos a empezar la deuda comienza a correr a partir de, o sea, la obligación a partir de diciembre, tenemos un interés a devengar. O sea, este interés aún no está perdido. A través del principio de devengado, tenemos que considerar que tenemos que imputar al periodo que corresponde el resultado. En este caso todavía no se generó la pérdida porque todavía no transcurrió diciembre, recién estamos en noviembre. Por lo tanto, es un interés negativo a devengar, que es una cuenta regularizadora de pasivo, en este caso. 7.000 pesos, que es el interés. Y registramos el pasivo prendas a pagar por 56.000, ¿sí? Que van a ser los 49.000 más los 7.000 que tenemos de intereses. El 10 de noviembre realizamos el patentamiento. El patentamiento es un gasto necesario para poder tener ese bien de uso disponible y comenzarlo a utilizar. Por lo tanto, el patentamiento es parte del costo también del rodado y tengo que incluirlo dentro del valor de costo. Entonces, como estoy usando cuenta patrimonial, directamente voy a usar la cuenta rodados, activo que aumenta rodados, 8.000 pesos, y como lo abono en efectivo a caja, activo que disminuye, 8.000 pesos. En cambio, con el tema del impuesto al automotor, primera cuota, es un impuesto que se va a pagar en distintos periodos, es una obligación que me genera el Estado, entonces eso no es parte del costo, no es, perdón, es parte de los gastos, no del costo. Entonces, lo tomo como un resultado negativo, es un gasto. Entonces, resultado negativo, impuestos y tasas, puedo utilizar la cuenta, o impuestos perdidos, 2.000 pesos en el debe, recordemos que los resultados negativos van en el debe, y el activo que disminuye caja, 2.000 pesos en el haber. Entonces acá tenemos que diferenciar aquellos gastos que sí podemos incorporar al costo del bien, que serían todos aquellos necesarios para que ese bien esté listo para ser utilizado. El tema del impuesto al automotor es un impuesto que me van a cobrar desde el momento que soy titular hasta que deje de serlo. Entonces forma parte de una pérdida, de un resultado negativo. Una vez que tenemos la incorporación de los bienes de uso en el activo, tenemos que considerar que anualmente sufren la amortización. O sea, se va a realizar la registración de la misma, teniendo en cuenta que la empresa, en este caso, realiza una amortización lineal, o sea, teniendo en cuenta los años de vida útil y año de alta completo. O sea, ¿qué significa esto? Que el año de compra va a ser amortizado independientemente del mes en que se haya adquirido. Respecto al terreno, o sea, respecto al inmueble, el terreno representa un 30%, y con respecto al valor de recupero, o también llamado valor chatarra, la maquinaria del rodado representan el 5%, ese valor de recupero. Vamos a determinar entonces cómo quedó el costo, ¿sí? El valor de origen o costo de cada bien de uso. En el caso del inmueble tenemos que es 90.000 pesos. Recordemos que los intereses financieros no van al costo del bien. Para el cálculo de la amortización tenemos que el valor de origen, que es el valor de costo, es 90.000 pesos. El terreno 30%, o sea, 27.000 pesos. No hay valor de recupero en este caso, por lo tanto el valor amortizable va a surgir de 90.000 menos 27.000, 63.000 pesos. La vida útil de los inmuebles, recordemos que es 50 años, y para el cálculo de la amortización vamos a hacer el valor amortizable, que es 63.000, dividido los 50 años. Me queda que la amortización anual es de 1.260. Con respecto al rodado, teníamos 49.000 pesos del precio de contado que hemos abonado, o sea, que vamos a abonar porque quedó adeudado. Y teníamos los gastos de patentamiento, que sí es un gasto que forma parte del costo del bien, por 8.000.
Por lo tanto, el valor del rodado es 57.000, el valor de costo, que es lo mismo que decir valor de origen 57.000. Respecto al valor de recupero, habíamos dicho que era el 5%, así que de 57.000 sacamos el 5%, nos queda 2.850. Por lo tanto, el valor amortizable va a ser valor de origen menos valor de recupero, 54.150. La vida útil de los rodados es de 5 años, y para el cálculo de la amortización vamos a hacer 54.150, que es el valor amortizable, dividido 5 años. Esto nos queda que la amortización es de 10.830. Ahora vamos con la maquinaria. La maquinaria teníamos un precio de compra de contado de 12.000 pesos, y a eso le agregamos el flete, ¿sí? Que también es parte del costo de la maquinaria. Nos queda un valor de origen o de costo de 12.500, que acá está valor de origen, 12.500. Valor de recupero era el 5%, así que le sacamos el 5%, nos quedan 625. El valor amortizable es el valor de origen menos valor de recupero, 11.875 pesos. La vida útil de las maquinarias de 10 años, por lo tanto vamos a hacer 11.875 dividido 10, me queda una amortización anual de 1.187,50. Vamos a registrar entonces las amortizaciones anuales. Me queda resultado negativo, amortización, hasta ahora las que hemos calculado, que es la suma, ¿sí?, de cada una, 13.277,50. Y en contrapartida tenemos que usar una cuenta regularizadora, ¿sí?, de activo. ¿De qué activo? De la cuenta, por ejemplo, en este caso inmuebles, rodados y maquinaria. Entonces, amortización acumulada de inmuebles, 1.250, amortización acumulada de rodados, 10.830, y amortización acumulada maquinaria, 1.187,50. La misma registración de la amortización, como le hicimos recién, le hicimos en un solo asiento, podemos hacerla de manera individual también. O sea, cualquiera de las dos formas es correcta. O sea, resultado negativo, amortización, regularizadora de activo, amortización acumulada, inmueble, 1.260, por cada uno de los bienes que tengamos. Una vez que tenemos las amortizaciones registradas, tenemos que presentar el anexo de bienes de uso, que se presenta en el estado de situación patrimonial en el rubro bienes de uso, acompañando el rubro bienes de uso. Entonces, fíjense que nosotros tenemos inmuebles, rodados y maquinarias. El anexo de bienes de uso lo debemos graficar de la siguiente manera. Tiene la parte del detalle, o sea, bienes de uso, de qué bien de uso estamos hablando, como recién mencioné, inmueble, rodado, maquinaria. Valor de origen al inicio, que es el valor de origen que tenía el cierre del ejercicio anterior. Altas, que son las compras. Bajas, que son las ventas. Valor de origen al cierre, que es el valor de origen que tengo al cierre de este ejercicio, que en este caso es el año X1. Y después tenemos otra parte, que es la parte de las amortizaciones. Amortización acumulada al inicio, que es la amortización que teníamos acumulada al cierre del ejercicio anterior. En el caso que haya ventas, va a haber una parte con bajas de amortización acumulada y amortización del ejercicio, que es la amortización de este ejercicio particularmente, ¿sí? Fíjense que acá aparece el importe de las amortizaciones que calculamos anteriormente. Y la amortización acumulada de cierre va a estar formada por la acumulada al inicio más la amortización del ejercicio, me da la acumulada al cierre. Y el valor residual, o sea, que es lo último que tenemos que calcular, que es el valor que va a ir al estado de situación patrimonial, al rubro bienes de uso, va a estar formado por valor de origen al cierre, ¿sí?, menos amortización acumulada al cierre, me da el valor residual de cada bien. Entonces, fijémonos que el inmueble no teníamos, o sea, en este ejercicio adquirimos todos los bienes de uso, o sea, no teníamos nada al cierre de este ejercicio, o sea, del ejercicio anterior, perdón. Entonces, vamos a ubicar la compra del bien en la parte de altas. Ventas no hubo, por lo tanto, el valor de origen al cierre es 90.000.
Amortización al inicio no hay porque no teníamos ningún bien de uso el año anterior, no hicimos ninguna venta, por lo tanto no hay acumulada de ninguna venta. Y la amortización del ejercicio es lo que calculamos anteriormente, 1.260 para el inmueble, y la acumulada de cierre es la misma, porque es el primer año que estoy amortizando. Y como me permite amortizar en el método, porque me dice año de alta, por eso mismo amortizamos el año de compra. Por lo tanto, los 88.740 surgen de 90.000 menos 1.260 pesos. Con respecto al rodado, lo mismo, el valor de costo o valor de origen al momento de la compra es 57.000. Lo ubicamos en altas porque es la compra en este ejercicio. Valor de origen al cierre, 57.000. No hay acumulada porque no teníamos ningún rodado el año pasado. No vendimos nada. La amortización de este ejercicio es 10.830, perdón, que es lo que calculamos anteriormente. Y por lo tanto es la misma acumulada, porque hicimos una sola amortización de este bien. 46.170 surge de la diferencia de 57.000 menos 10.830. Y por último, maquinaria, tenemos que compramos la maquinaria en 12.500, la ubicamos en altas, no hay ventas, es el valor de origen al cierre. Y con respecto a las amortizaciones, no hay amortización acumulada al inicio porque no teníamos ninguna maquinaria el año anterior. La amortización que llegamos a calcular es de 1.187,50, que coincide con la acumulada de cierre porque es un solo año el que hemos amortizado. Me queda el valor residual en 11.312,50, que surge de 12.500 menos 1.187,50. Bueno, y por supuesto después tenemos que calcular el total que surge de la suma de cada columna, ¿sí? El valor residual total, que este es el valor que va a ir al estado de situación patrimonial, a la parte del activo, al rubro bienes de uso, es este número, ¿sí? 146.222,50. Dice, ahora supongamos que el inmueble se adquirió el año anterior, en el X0, ahora estamos en el X1, y el resto de los bienes de uso durante el ejercicio presente, o sea, en el X1. Entonces, fíjense cómo tendríamos que exponer los bienes de uso en caso de que el inmueble se hubiese comprado el año anterior. Si se compró el año anterior, ya tengo el valor de origen al inicio, o sea que voy a ubicar esos 90.000 acá. ¿Sí? Altas no, porque lo compré el año pasado, este año no tengo nada. Bajas nada, mi valor de origen al cierre es 90.000. Pero como ahora supongo que este inmueble lo compré el año anterior, ya amorticé el año anterior, o sea, tengo dos amortizaciones, la del año anterior, que es el X0, y la de este año, que es el X1. Entonces, ya tengo una amortización acumulada, que es de la amortización del año anterior, 1.260, no vendí nada, se bajas nada, y tengo la amortización de este ejercicio, que es 1.260 también. Por lo tanto, la acumulada va a ser la suma del año anterior más la de este año, 2.520. Y mi valor residual del inmueble va a ser 90.000 menos 2.520, me quedan 87.480. ¿Sí? En cambio, para el rodado de la maquinaria continuamos de la misma manera que mostramos en el anexo anterior, porque se compraron en este ejercicio, entonces sigue estando el valor de origen en altas, ¿sí? Y no tiene amortización acumulada porque se amortizó recién este ejercicio, y vamos a ubicar la amortización del ejercicio y la amortización acumulada de cierre, que coincide con la del ejercicio, ¿sí? Y los valores residuales coinciden con el anexo que hicimos anteriormente del X1. Ahora suponemos que el inmueble se vende el tercer año X2, ¿sí? Supongamos que se va a vender. Entonces, acordémonos que el método es año de alta y no de baja, por lo tanto el año de baja no se amortiza. Vamos a suponer. Estamos en el X2, ¿sí? Inmuebles, como ya ahora todos los bienes de uso que teníamos figuraban el año pasado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el X1 compramos? Ahora van a estar el valor de origen al inicio, o sea, los 90.000 del inmueble van a estar al inicio,
los 57.000 del rodado también, y los 12.500 de la maquinaria también. Altas ninguna, porque no nos dice que compró nada, pero sí nos dice que vendió el inmueble. Por lo tanto, ahí vamos a ubicar 90.000 en baja. ¿Cómo calculamos los valores de origen al cierre? Y del inmueble va a ser 90.000 de valor de origen menos la baja, 0. El resto quedan iguales porque no se hizo nada, ni se compró, ni se vendió. Por lo tanto, 57.000 va a quedar del rodado y 12.500 de la maquinaria. Con respecto a la amortización, la acumulada eran de los 2 años anteriores. Recordemos que era 2.520, o sea, la sumatoria del X0 y del X1, ¿sí? Y ahora, como se vende, tenemos que restar esa acumulada en bajas. O sea, restamos el total de la acumulada que tengamos en baja cuando vendemos. Como es año de baja, no se amortiza, entonces no amorticé este ejercicio. Y no tengo amortización acumulada de cierre porque ya la puse toda en baja. Fíjense que me quedó en 0, no tengo más inmueble. 90.000 pesos, ¿sí? Que tenía en un principio, no tengo más y tampoco tengo acumulada porque se netea la acumulada al inicio con la acumulada de bajas. El rodado y la maquinaria, sin embargo, ahora fíjense, tengo la acumulada, que es del año pasado, que hice la amortización en el X1, 10.830, no hay bajas. Tengo la amortización del ejercicio, de este ejercicio, 10.830, por lo tanto, me queda la suma de 10.830 más 10.830, 21.660 de amortización acumulada de cierre. El valor residual, por lo tanto, surge de 57.000 pesos de valor de origen al cierre, menos 21.660 de acumulada al cierre, de amortización acumulada al cierre, entonces 35.340. Respecto a la maquinaria, entonces, fíjense que también tiene la amortización acumulada, que es la del año pasado, más la amortización del ejercicio 1.187,50. Por lo tanto, la amortización acumulada del cierre es la suma de la acumulada al inicio más la del ejercicio, 2.375. Vamos a calcular el valor residual que surge de 12.500 pesos de valor de origen al cierre menos la amortización acumulada de cierre de 2.375, me queda en 10.125 pesos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima clase.